Nos va a dar más detalles seguramente Fernando Irazu, que está en línea. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Mariano? Un gusto y muchas gracias por invitarme en un tema tan importante para todos los argentinos, ¿no? No, no, al contrario, el agradecido soy yo porque hoy por hoy este recurso que usted presentó en el juzgado de Loreto de Presca le da mucha esperanza a todos los argentinos, ¿no? Prácticamente se ha convertido en la voz de los argentinos para este caso que podría ser gravísimo para Argentina, que es pagar 16.100 millones de dólares. Cuéntenos un poquitito, así muy brevemente, cómo es la cronología, porque ¿cuándo se expropia a Repsol y al grupo Petersen las acciones qué reclamaron ellos? ¿Reclamaron una expropiación? ¿Reclamaron digamos, una mala decisión del Estado argentino? ¿Cómo fue el reclamo que en su momento Burford invocó para obtener 16.000 millones de dólares? Bueno, como usted probablemente recuerde, la familia Eskenazi entró en YPF a raíz de las gestiones de la familia Kirchner. Claro, sin pagar Ellos, nada. lograr, ellos lograron obtener un 25% de la empresa en 2 etapas, sin poner básicamente un centavo, todo financiado con préstamos, en parte de Repsol y por otro lado de instituciones financieras. Ujú. Esos préstamos estaban garantizados con sus acciones ¿Nos recuerda y cuándo se fue? iban a... ¿Nos recuerda cuándo Sí, fue el ingreso del grupo Eskenazi en YPF? ¿Fue con Néstor Kirchner como presidente o estaba vivo Néstor Kirchner todavía? efectivamente, esto fue con Néstor Kirchner cuando estaba presidente, pero el punto o el meollo de la cuestión se dispara con la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, Ujú. cuando deciden tomar el control de YPF, es decir, el status quo que se había generado con esta alianza de la familia Eskenazi junto a Repsol no fue suficiente para ellos. Ujú. Entonces decidieron tomar el control de YPF, inicialmente el 51% de Repsol. Bajo los estatutos de YPF, eso se consideraba, según lo entendió finalmente la jueza Presca, un tender offer y que tenía que abarcar a la totalidad de los accionistas. Ujú. El ministro por entonces, como usted recordará, Axel Kicillof. Kicillof, Sí. dijo que era una estupidez prestarle atención a los estatutos de YPF, y la jueza Presca luego lo citó en su propio fallo condenatorio a la Argentina por más de 16.000 millones de dólares. Ujú. Como medida en este proceso que tomó el gobierno argentino controlado por la familia Kirchner fue la eliminación o interrupción del pago de dividendos. En consecuencia, el grupo Petersen, la familia Eskenazi, no iba a pagar nunca más un préstamo, porque todos los préstamos solamente iban a ser repagados con los dividendos que estaban recibiendo de YPF. Ellos se declararon en quiebra, luego hicieron un acuerdo con Burford por estos supuestos derechos litigiosos y demandaron al Estado argentino y a YPF en el Southern District of New York, donde está ubicada la jueza Presca. Exacto, Esta es básicamente la cronología elemental. Lo que exacto. yo hice, Ujú. lo que yo hice fue solicitar una investigación a la jueza Presca a través del Department of Justice, todas las agencias, la suspensión del el proceso mientras esté pendiente esta investigación, y en última instancia que se revise y se revoque el fallo en función de la regla 60 bajo ciertas causales específicas por ley. Claro, ¿y cuál sería la Eh, causal para revocarlo? ¿Que hubo un fraude del Estado argentino o que hubo una expropiación o que no hubo expropiación? ¿Cuál sería el motivo de expropiación? Yo le diría que hay dos razones muy puntuales, Ujú. y podría haber una tercera
adicional que se puede agregar, pero dos básicamente muy concretas. Una es que esto es evidentemente un esquema criminal internacional que ya tiene una causa abierta en Argentina, que eso es un tema aparte, pero que no ha progresado, está en el juzgado del juez Lijo. Ariel Lijo, claro. Y hay obviamente muchas denuncias muy sólidas, en particular de la doctora Carrillo, y también se ha dado un reporte o informe secreto de la UIF, en su momento, que es bastante devastador, sobre los lazos y la conformación del grupo Petersen al efecto de toda esta transacción en relación a la familia Kirchner. Esta información yo la aporté en Estados Unidos. O sea, es que el grupo Petersen... Para concluir su pregunta, respondiendo a su pregunta, básicamente, que lo que se está haciendo, en definitiva, es la consumación de un fraude en la Corte norteamericana para llevarse el producido... Perdón, ahí hay un ruido que se mete como si fuera un teclado. A lo mejor cuando esté hablando por teléfono está tocando algo. ¿Puede ser? No soy yo. Debe ser no. alguien que está jugando. No, en absoluto. Puede ser. A ver, entonces, sí. no, ¿nos podría repetir? Porque se tapó la voz con ese teclado. Ok. Sí, no, es lo que dije es que básicamente lo que está pasando es que argumentamos que hay un fraude procesal, una estafa procesal sobre el tribunal norteamericano a fin de llevarse el producido de un esquema internacional de corrupción que se inició con los hechos que acabamos de relatar. Exacto. Y que culmina sorprendentemente con un fallo que no tiene precedentes en toda la historia mundial. Recordemos que la estatización de YPF fue allá por 2011, ¿no? Cuando Kicillof era ministro de Economía. Correcto. La estatización fue a Repsol, no al grupo Petersen. No se involucraba al grupo Petersen, ¿no? En esa estatización, ¿o sí? Bueno, este es el tema, la decisión de no involucrar al... Sí. Es una decisión que fue del gobierno kirchnerista. Exacto, por eso estoy tratando de reconstruir para que la gente entienda. Quienes llevaron a los esquenazis a YPF son los que decidieron dejarlos por separado. Y los esquenazis son los que a su vez luego demandan al gobierno argentino y a YPF cuando los Kirchner siguen estando en el gobierno. Y la sentencia de la jueza Presca se emite finalmente cuando un gobierno kirchnerista, el de Alberto Fernández, en definitiva, está en el poder también. Claro. Y la demanda de los eskenazi, ¿por qué es? Porque ellos no habían sido expropiados, pero ellos no podían obtener los dividendos a raíz de esta estatización. ¿Es así? En realidad es por distintas razones, incumplimiento de contrato y varias cosas más, pero el punto jurídico, que es el que recoge la jueza Presca, es haber hecho un tender offer por el 100% de las acciones de YPF en cabeza del Estado argentino. ¿Lo podría repetir porque se coló la interferencia? Discúlpeme, doctor. Sí, es en teoría, quiero decir, porque es el argumento que se ha vertido en el fallo, es la obligación del Estado argentino de haber hecho un tender offer, una oferta por el 100% de las acciones en la nacionalización o expropiación de YPF, y no tan solo el 51%, al haber dejado de lado a sus propios socios. Claro, perfecto. A raíz de eso, increíble. A raíz de eso, el grupo eskenazi tiene esta pérdida económica, demanda al Estado argentino y esa demanda la compra el grupo o el fondo Burford. Correcto. Y el fondo Burford sigue litigando, le gana el juicio a la Argentina por 16.000 millones y ahora usted como abogado y con la ONG de la Fundación República Action for Argentina, entonces impugna y pide revocar este fallo, digamos.
que es oportuno. Esto es muy importante porque ya han escuchado a veces opiniones de que esto es tardío, es al final del proceso. Ujú. Hay mucha gente que habla cansada sin tener la más remota idea de lo que está diciendo. La regla 66 es precisamente un recurso frente a un fallo final de primera instancia. Claro. Es más, se puede realizar cuando el proceso está en apelaciones, como es el caso, y también la jueza va a tener opciones, si las otras partes que tienen fecha de vencimiento por opinar, este 25, lo piden, distintas opciones. Puede diferir, puede denegarla, lo cual es apelable, o puede decir que la otorga sujeto a la opinión de el Tribunal de Apelaciones. ¿La jueza Entonces, Loreta Presca es la última instancia o todavía quedan instancias por apelar? no, la jueza Presca es solamente la primera instancia. La primera instancia. Correcto, sí, no, la jueza Presca es la primera instancia. Y a mí lo que me pareció positivo, debo decir, la jueza Presca podría perfectamente haber desechado todo esto, sin más. Pero lo tomó en cuenta y lo incorporó y ordenó el plazo hasta mañana para que las partes puedan hacer su descargo. ¿Quiénes son en la Argentina los que tienen que hacer el descargo y quiénes son, bueno, de la otra parte seguramente el Fondo Burford, ¿no? Sí, por Argentina obviamente es el Estado argentino, YPF, y por el otro lado está Petersen, que es Burford, y Eaton Park. Claro. En realidad, en teoría, no está más Petersen, está el Fondo Burford. Correcto. Bueno, sí. En realidad, en la carátula sigue estando Petersen, Grupo Petersen, se llama Petersen desde el inicio. Bien. ¿Y por parte del Estado argentino, quién tiene que contestar? ¿A la Procuración del Tesoro? Obviamente el doctor Castro Videla es, por así decirlo en términos coloquiales, el jefe de todos los abogados del Estado argentino. Del Estado argentino, claro. Y también YPF tiene debo decir que los estados de coalición cívica ya le enviaron una nota solicitando obviamente una consideración muy especial por la... Perdón, se cuela de nuevo la interferencia en la llamada. Si puede repetir, le voy a agradecer. Discúlpeme este llamado accidentado. Que evidentemente, no sé si escuchó lo que dije, que la coalición cívica le envió una nota al doctor Castro Videla solicitando, obviamente, que la respuesta de Argentina esté alineada con los intereses de todos los argentinos. Y también... un punto que yo hice en la presentación es el interés nacional y estratégico de los Estados Unidos, que sí está alineado con los intereses de todos los argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? No es posible que surja un precedente norteamericano en virtud del cual personajes ligados de algún modo u otro, directa o indirectamente a la corrupción, puedan recurrir a una corte federal en los Estados Unidos para llevarse más que el fruto de esa misma corrupción. Exacto. Utilizar la justicia norteamericana para hacer un fraude contra un Estado, digamos. Imagínense, esto le puede pasar a cualquier otro país, o muchos países, pueden sufrir lo que ha sufrido Argentina. Bien. Esto no es un buen precedente, no es algo que inspiraría transparencia, integridad en los negocios internacionales, ni fortalecería obviamente las instituciones republicanas con participación democrática. Fernando, está en contra de los intereses nacionales. Claro, está clarísimo eso. Ahora, si se revoca este fallo de la jueza Loreta Presca, entonces estaría demostrado el fraude o el supuesto fraude que podrían haber cometido los gobiernos. Este es un tema... No, voy al tema de que si se demuestra que hubo un fraude en la cesión de las acciones o en el digamos en el traspaso de los derechos a reclamar del Fondo Burford al grupo Petersen y el reclamo era digamos fraudulento, por así decirlo, esto tiene que tener un correlato en la justicia argentina para que se puedan digamos dilucidar o investigar los responsables de ese fraude.
Bueno, hay varias preguntas que usted me está haciendo y las voy a tratar de desglosar rápidamente. Una es cuáles serían las causales para la revisión y revocación del fallo. Hay varias, y dependiendo de cuáles sean, el resultado puede ser uno o el otro. La más fácil para la jueza Presca sería la falta de jurisdicción. Lo que ocurre es que el forum non convenience, es decir, por lo que se argumentó desde un punto de vista de derecho privado, que en el túnel al que se metió al Estado argentino YPF solamente de derecho privado, excluyendo todo este entramado criminal, la jueza ya dijo que ella tenía jurisdicción y activó la jurisdicción. El punto es que la semana pasada salió un fallo nuevo, egipcio, de origen egipcio, pero de la Corte de Apelaciones Federal del Segundo Distrito, que es el Tribunal de Alzada de la jueza Presca, que yo creo que podría aplicarse. Entonces hay algo más desde un punto de vista de jurisdicción. Desde este caso, si ellos dicen, por ejemplo, la jueza dice, el Tribunal de Alzada dice que en definitiva nosotros no somos el tribunal de jurisdicción, sería la salida más política para ellos, más viable. Es decir, no se meten en temas de corrupción extranjera, simplemente dice, acá en la jurisdicción, hasta acá llegamos. Bien, ¿y eso a quién favorecería? Obviamente al Estado argentino, y a todos los argentinos, claro. Esa sería la otra, son los argumentos que ya le comenté, que son argumentos macros y argumentos más específicos que lleva más tiempo sobre la naturaleza de un proceso penal. La segunda parte de sus comentarios trae otra pregunta u otro tema, que es cuál es el impacto en Argentina. Exacto. Con esto puede abrir ahora, como un efecto reflejo, tipo espejo, un proceso en Argentina por el fraude procesal en los Estados Unidos. Y yo asumo que los tribunales argentinos podrían tener muchísimo interés en decir, ahora nosotros sí también tenemos jurisdicción acá. Claro. Ahora, por conexidad, me imagino que esa causa o esa denuncia o esa presentación iría al juez Ariel Lijo. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Claro. Sí. Que nunca movió la causa, dicho sea de paso, ¿no? Nunca movió la causa de la denuncia de Elisa Carrió en este punto. Ese es un tema, sí, es un tema muy importante para todos nosotros, por distintas razones. Es otra cuestión, sí. Exacto. Bueno, doctor, la verdad un lujo, la explicación clarísima y lo felicito por esta presentación que puede proteger y defender a todos los argentinos de un pago que es absolutamente fraudulento y que tiene que tener sus responsables en la Argentina, ¿no? Porque acá actuaron, vamos a decirlo con todas las letras, actuaron la expresidenta Cristina Kirchner, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que era ministro de Economía, y seguramente una línea sucesoria, una línea, digamos, jerárquica hacia abajo que tiene que haber tomado decisiones para que esto ocurra. Excelente, nunca mejor dicho, Mariano. Bueno, le agradezco mucho. Vamos a seguir en contacto, doctor. Gracias por atendernos. Un placer. Que tengas buen día. Hasta Igualmente, un placer para mí y felicitaciones nuevamente. Hablamos con Fernando Irazu, abogado de la ONG Rafa, que representa a las acciones de la Argentina en el exterior. Así que gran nota, gran explicación que nos dio el abogado sobre este caso que podría llegar a revertir un fallo que para la Argentina es ruinoso, como es el pago de 16.000 millones de dólares por una expropiación de la cual los argentinos no tienen la culpa. Y acá la culpa fue justamente de una mala administración, como fue la administración de Cristina Kirchner.